Les mando un abrazo de lejos a todos ustedes de IBC y los que nos están escuchando. Estamos viviendo en tiempos de incertidumbre, dificultad y como pastores hemos hablado y queremos darles unas palabras de aliento durante este tiempo y hemos decidido producir unos videos que toca o hablan de temas que creo que son relevantes a lo que estamos viviendo hoy para animar, exhortar y confortar a cada uno de ustedes. Así que estaremos buscando y mirando en la escritura sobre algunos temas que nos pueden hacer bien a cada uno de nosotros. Y queremos empezar con un tema que me parece que es ideal en estos tiempos de tanto miedo, incertidumbre, pánico, y es el tema de la esperanza. Romanos 15:13, que es el texto que voy a estar mirando en este momento y dando este estudio. De aquí vamos a mirar a través de la Biblia sobre lo que es la esperanza y he titulado este estudio El Dios de Esperanza. Entonces en Romanos 15:13 vemos lo que dice el apóstol Pablo: y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Permítame orar y después continuamos mirando este texto y desempacando a ver qué es lo que cómo esto podemos aplicarlo, qué significa y cómo esto nos puede hacer bien y ayudar. Y sí, mi intención es enseñar acerca de esperanza y ver cómo podemos aplicarlo para el día de hoy. Pero vamos a orar, vamos a pedir que Dios nos ilumine nuestro entendimiento. Padre, venimos al trono de gracia y necesitamos de ti. En estos días, en estos tiempos, creo yo que son tiempos para estar de rodillas y rogando y suplicando para que tú obres, no solamente para sanar el virus, el coronavirus, pero Señor, para que tú sanes los corazones infectados por el pecado. Yo te ruego que como iglesia nosotros podemos ser activos de manera muy creativa acerca de cómo evangelizar en estos tiempos. Pero a la misma vez, Señor, que seamos sabios y te pido que ilumine nuestro entendimiento, danos fe, danos esperanza, danos amor para que podamos aplicar lo que vamos a estudiar y ver hoy. Ayúdame, Señor, dame palabras, cuídame de mí mismo, cuídame de no caer en la tentación del pecado y que lo que diga sea para edificación, para exhortación y para animar a tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en el contexto de Romanos 15 vemos que Pablo dice en el versículo 7 particularmente, él dice: por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Del 12 en adelante son instrucciones a la iglesia, cómo vivir de 1 al 11 de Romanos. Pablo está dándonos lo que es el Evangelio en un lado más doctrinal, teológico, pero ahora Pablo cambia en poner en práctica estas gran verdades de lo que es el Evangelio y da unas instrucciones y hay una palabra o unas palabras que se repiten mucho a través del 12 hasta el 16 y es unos a otros. Entonces vemos que Pablo está dando esta instrucción a la iglesia, que ella será diversa con judíos y gentiles en esta porción de escritura. Esta diversidad es un regalo de Dios y por causa del Evangelio debemos aceptarnos unos a otros. Y Cristo de la misma manera nos acepta para gloria de Dios. Eso lo vemos en los versículos 7 en adelante. Entonces, en el versículo 9 al 12, Pablo da evidencia bíblica de la inclusión de los gentiles y termina citando Isaías 11:10. Y es importante porque en el versículo 12, donde él cita Isaías 11:10, dice: los gentiles pondrán en él su esperanza.
Y de aquí vemos el versículo 13, donde Pablo después dice a la iglesia, el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y vemos que en esta dinámica de la iglesia, de la diversidad que la iglesia tiene, una de las funciones que va a facilitar esa unión es dos cosas: que la iglesia tenga fe y tenga esperanza. Fe es el factor que une la iglesia, porque nosotros tenemos un bautismo, un solo Señor, estamos unidos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y la esperanza tiene una función no solamente de unirnos, pero también nos da a nosotros el empuje, la fuerza para continuar viviendo en este peregrinaje aquí en la tierra, donde ciertamente vamos a pasar por dificultades. Entonces yo creo que es necesario primero definir con claridad qué es la esperanza. Escuchamos mucho de fe, escuchamos mucho de amor, pero por lo menos mis oídos no han escuchado mucho de esperanza. Y no quiero culpar a nadie por eso. Es un tema que a veces es controversial porque cuando decimos la palabra esperanza, generalmente se piensa en el futuro o escatología o el estudio de los últimos tiempos. Y no necesariamente la esperanza es algo escatológico. Esperanza significa, como en su raíz, significa anticipar con expectación la actividad futura de Dios. El fundamento de la esperanza es la actividad pasada de Dios en Jesucristo, quien señala el camino para los propósitos de Dios en su creación. La esperanza tiene como objeto primario a Jesucristo, quien es la plenitud de Dios, Colosenses 1:16. Y nosotros por causa de Cristo guardamos una actitud activa de esperar. Cristo prometió que Él va a volver. Sí, ese es el lado escatológico. Pero nosotros vivimos en una expectativa de una actividad futura de Dios. Así que sí miramos hacia adelante, pero lo estamos mirando en el tiempo presente. Así que ahora mismo yo miro hacia adelante porque sé que Dios cumplirá sus promesas. Ahora, nosotros usamos la palabra esperanza en el día a día. La esperanza en la Biblia no es parecida a la esperanza que nosotros usamos en el día a día. Hoy día usamos la palabra esperanza como inseguridad. Por ejemplo, yo espero que consigan una cura para el coronavirus. Eh, esa es el esperar. Cuando yo digo yo espero, hay incertidumbre, hay inseguridad. No estoy seguro si esto va a suceder, pero yo quisiera que esto sucediera. Esa es la esperanza que nosotros usamos. Pero eso no es la manera que la Biblia lo presenta. La Biblia presenta la esperanza como algo que tiene que ver con certeza, con seguridad, y la esperanza descansa en aquel quien nos da la esperanza, que es en Dios. Así que la esperanza, para resumir, es simplemente una expectativa de mirar hacia una actividad de Dios en el futuro. Entonces, vemos en el texto que estamos tratando ahora que es el Dios trino que da la esperanza. En el contexto vemos cómo habla de Jesucristo en versículo 8. Sabe que todo esto está conectado en versículo 8. Vemos cómo Jesús dice en versículo 7, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios, como Cristo nos acepta, de la misma manera debemos aceptar a otros, y como en versículo 8, pues os digo, Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, Dios Padre, para confirmar las promesas dadas a los padres. Y después dice, y para los gentiles, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Y después habla Isaías 11:10. Ahora bien, el,
En este texto vemos entonces, en el contexto, vemos la operación del Dios Trino, que da esperanza, que da gozo, que da paz. Vemos aquí en el versículo 13, porque el Dios de esperanza da a sus hijos esperanza en Él. Pueden disfrutar de las bendiciones de gozo y de paz. El fin de la esperanza es la gloria de Dios. Eso lo vemos en Romanos 5:2. Si ustedes buscan allí, Romanos 5:2, vemos que a Pablo como que está poniendo, ah, como que poniendo todo acerca de la justificación en estas palabras que él dice que somos justificados, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de quien, versículo 2, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dios da esperanza a los que confían en Él. Y esperanza viene por la fe que es ejercitado. Es decir, o sea, no es fe por fe, es fe que es activo y activamente ejerciéndose en el día a día en Cristo Jesús. Y esa esperanza entonces viene por consecuencia de mi fe en Jesús. Fe, esperanza y amor son gracias inseparables. Los tres están íntimamente conectados. No podemos separar uno del otro. Los tres funcionan a la par. Y aquí vemos en estos textos cómo fe y esperanza están tan conectadas y activas en la vida del creyente. Ah, en Hebreos, perdóname, en Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que aún dentro de la definición de fe vemos esperanza. Y que la fe se refiere al pasado y el presente. Y eso podemos decirlo que como somos justificados por la fe, eh, podemos ver en pasado y presente nuestra justificación. La esperanza incluye el futuro y se mueve para la santidad. Eso lo vemos en Romanos 8:24-25. Creemos en la obra de salvación pasada y presente. Es decir, Dios nos salva de nuestros pecados pasados y está activamente salvándonos en el presente. Y esto nos lleva a tener gozo y paz, porque si Dios es fiel, y lo es, en el pasado y presente, Él será fiel en el futuro. En otras palabras, si Dios fue fiel en mi salvación en el pasado y Él es fiel en el presente, Dios va a ser fiel en el futuro. Y eso es esperanza, es mirando hacia la fidelidad de Dios. Eh, los que estamos en el reino de Dios, según Romanos 14:17, vemos cómo el Espíritu Santo es quien nos da estos dones de gozo y paz y esperanza por su poder y Él nos los da a nosotros. En Romanos 14:17, él dice que el reino, dice Pablo, el reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Y en estos tiempos de incertidumbre por causa de un virus, quizá algunos están sufriendo pérdida de trabajo, inestabilidad, viendo la inestabilidad del gobierno, que aún vemos el gobierno peleando para tratar de avanzar, aún con esto, con esta crisis, ellos todavía están tratando de avanzar su agenda. Los temores de muchos, tenemos la certeza, a pesar de todo lo que está sucediendo, nosotros tenemos la certeza que nuestra salvación futura es segura. Y eso nos da ánimo, eso nos da gozo, eso nos da paz en medio de toda esta tribulación, porque sabemos que el que nos da esperanza, el Dios de esperanza, que nos da a nosotros esperanza, que Él es la fuente de mi esperanza, viene por causa de un Dios fiel. Dios es fiel y de ahí descansa la esperanza, que nunca, Dios nunca me dejará, que nunca me abandonará, a pesar de lo que pasa. Somos nacidos de nuevos a una esperanza viva por medio de la resurrección
de Jesucristo para obtener una herencia. Eso se ve en Primera de Pedro 1, 3 al 4. El cristiano espera el progreso porque entiende que Él, el que comenzó una buena obra en Él, lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso lo vemos en Filipenses 1:6, en Primera de Juan 3, 2 al 3. Así que nosotros necesitamos que la esperanza abunde más y más en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Y este texto nos está diciendo, Pablo está pidiendo que la iglesia se llene, que estos hermanos están leyendo, o sea, lleno de gozo y paz por medio de Dios que da esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así que vemos el Dios trino operando. De hecho, viene a los en el creer. Entonces nosotros necesitamos esto. Entonces, ¿cómo podemos obtener este poder que el Espíritu Santo da? Aquí vemos en la práctica lo que debemos de hacer. En medio de esta pandemia, ¿cómo practico la esperanza? Yo quiero darle unos puntos prácticos para ayudar en mirar bien, especialmente mirándolo por medio de la esperanza y no por medio de lo que está ocurriendo alrededor de nosotros. Eso es lo primero que creo que es necesario para nosotros, ah, para obtener este poder del Espíritu Santo, es la oración. Es la oración. Más que nunca nosotros debemos de estar orando, debemos de estar de rodillas suplicándole a Dios en estos tiempos. Efesios 1, 2, perdón, Efesios 1, del 18 al 20. Nos enseña a nosotros, Pablo hablando, dice que mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y le sentó a la diestra en los lugares celestiales. En tiempos como las que estamos viviendo, son tiempos que debemos de orar y esa oración es para que nuestros ojos sean iluminados, como dice el texto, para poder ver con los ojos espirituales la esperanza que tenemos, la esperanza de nuestro llamamiento, las riquezas que tenemos en gloria, de la herencia de los santos, lo que Cristo ha prometido darnos a nosotros. Y para que ese poder que opera en nosotros, que es eficaz, que nos llevará a cumplir y vivir, que obre en nosotros, el mismo poder que obró en Cristo para resucitarlo, eso debe operar en nosotros. Y todo empieza con oración, es orar para que Dios abra nuestros ojos, que podemos ver claramente esa esperanza. Y a veces que queremos otras cosas que realmente no nos va a traer ningún provecho, pero lo que sí nos va a traer provecho es concentrarnos, enfocarnos en las promesas de Dios. Eso es el combustible que nos da a nosotros de vivir en este mundo. En algunas cosas que debemos de orar, confiando en el Dios de esperanza. Número uno, yo creo que debemos de orar para que el Evangelio se mueva más rápido que el virus. Ayer mismo yo estaba mirando y en el mundo parece que hay unos 200,000 personas que han sido afectadas con el virus. Eh, yo creo que debemos de orar para que el Evangelio mueva más rápido todavía, que Dios salve más personas que el virus está matando. Y debemos de suplicar por eso. Realmente es algo que todo creyente debe de desear, que más vengan al conocimiento del Hijo de Dios. Segundo, debemos de orar por nuestro vecino, el que vive al lado de nosotros, que haya una oportunidad para servirle, para poder hablarle del Evangelio, aun si es lejos, aun si no podemos ni tocarlo, y si tenemos que ponernos máscara, pero que no dejemos de hacer nuestra obra que tenemos que hacer. Y orar por la iglesia, orar por los unos por los otros, a través de estos textos, el contexto de este versículo que estamos tratando.
vemos la necesidad del uno con los otros, o uno por los otros, o unos y otros. Y también debemos de orar por arrepentimiento. Entonces, es un buen momento y tiempo para eso mismo. No es que nuestro pecado está causando esto. Yo creo que Dios es soberano y a través de esta dificultad tenemos que examinarnos para ver qué hay en nosotros que nos impide poder vivir en esa esperanza que Dios nos ha dado. Y déjame decirle, es pecado cuando nosotros nos preocupamos más por las situaciones presentes que lo que Cristo nos ha dado a nosotros en los cielos. Así que tenemos que poner nuestros ojos en Cristo. Necesitamos nuestros ojos iluminados. Necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado. Necesitamos volver a Dios. Y este es un buen momento y tiempo para eso. Una segunda cosa que creo que es necesario orar, perdóname, una segunda cosa que la esperanza debe de producir en nosotros es que teniendo en mente la esperanza que tenemos en Cristo, que esto nos da fuerza para perseverar en el Evangelio. Yo sí creo que debemos de orar por el Evangelio, pero debemos ser activos en proclamar el Evangelio. Colosenses 1, 28 29 dice, a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Eh, Pablo, mientras estaba encarcelado, escribió cartas. Y sí, eran inspiradas por el Espíritu Santo y es canon y es parte de las Escrituras. Pero Pablo no se quedó encarcelado sin evangelizar. Él evangelizó, usó los medios que tenía disponible para él para poder evangelizar. Así que nosotros debemos no dejar de hacer lo correcto en evangelizar. Tenemos que evangelizar. De hecho, Cristo prometió darnos a nosotros el Espíritu Santo para tener poder para ser testigos. Y el Evangelio es un Evangelio de esperanza. Algunas cosas que podemos hacer podemos escribir el Evangelio en nuestra página de medios sociales. En vez de tomar fotos de comida, vamos a dar versos que hablan sobre la salvación. Yo tengo muchos amigos en los medios sociales que no son creyentes. Esta es una oportunidad para hablarle del Evangelio, hablarle de nuestra esperanza, hablar de lo que nosotros creemos, de poner ahí en blanco y negro qué es el Evangelio, cómo puedes ser salvo. Y decirle a algunos, enviarle un mensaje personal, estoy orando por ti, quiero saber si puedo orar por ti y a la misma vez quiero darte la esperanza que yo tengo. Esta es mi esperanza, es sólida y no puedo, no, es inquebrantable, no se puede mover. Eh, tenemos que usar estos medios. Este es el momento para hacerlo. O sea, no es momento para estar viendo recetas y otras cosas más, que no son malos que en sí, pero tenemos que usar estos medios para el Evangelio. Y si estamos encerrados en la casa, sabemos que la palabra de Dios no está presa y tenemos que enviarlo a otros y evangelizar. Y si no sabe evangelizar, este es el momento para aprender a hacerlo. Este es el momento para leer y entender bien el Evangelio. Otra cosa es llamar a alguien que conocemos que está sin Cristo y hablarle del Evangelio y a ver cómo están ellos y cómo están ellos viviendo su vida a pesar y a través de toda esta dificultad. Orar por ellos, pero también hablarle con franqueza, con confianza acerca de la palabra de Dios y el Evangelio que nosotros creemos. Otra cosa que podemos hacer, y esto lo digo con cuidado y voy a explicarlo, pero creo que esta es una oportunidad para hospitalidad y voy a añadir esto, hospitalidad con sabiduría. No necesariamente hospitalidad abierta, pero ahí podemos ser sabios en cómo hacer esto. Déjame darle un versículo y después yo les quiero dar alguna manera que podemos hacer esto sin tener que tener contacto con la gente, ya, ponemos contacto físico. Romanos 12 al 13 dice, gozando en la esperanza,
perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Mientras nos gozamos en la esperanza y perseveramos en el sufrimiento, nos dedicamos en oración, nos cuidamos unos a otros, practicando la hospitalidad. Algunas maneras que podemos hacerlo. Permítame darle unos ejemplos de cómo hacerlo. En nuestra iglesia tenemos algunos ancianos y yo quiero preguntarle, ¿cuántos de ustedes han hecho algún contacto con uno de los ancianos de nuestra iglesia? Y le he preguntado cómo están. O quizás y preguntarle, ¿puedo hacer compra por ti? Estoy dispuesto a comprarte comida y llevarte a tu casa para que tú lo puedas, lo pongo frente a la puerta y nos saludamos de lejos. Eh, Podemos ayudar a algunos que están enfermos también, no necesariamente con el virus, pero estos son tiempos, por lo menos aquí en Oklahoma, tiempos de alergias también. Y hay algunos que no pueden salir de sus casas y están enfermos. Vamos a buscar la manera cómo servirles, cómo poder servirles sin que nos toque o podemos hacerlo de una manera que tal vez sea un poco lejos, pero vamos a servirnos unos a otros. Este es el momento de ser creativo en eso. Y podemos buscar maneras, hay muchas maneras de hacerlo, es simplemente ser suficiente creativo para poder ayudar unos a otros. Otra cosa que debemos de hacer en cuanto a esperanza es aprovechar este tiempo y llénate de la palabra, que produce esperanza. No te llenes de los medios noticieros, eso es mal alimento, aliméntate de la palabra de Dios. En Colosenses 1:5 Pablo dice, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio. Está la tentación de perder el tiempo escuchando la noticia del día o mirando en los medios sociales todo lo que está sucediendo. ¿Por qué no a enfocarnos, en vez de saber toda esta mala noticia, escuchar, alimentándonos de esta mala noticia? ¿Por qué no nos alimentamos de la buena noticia de la palabra de Dios? Si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces vamos a aprovechar bien el tiempo para enfocarnos en la escritura. Busquen cómo leer libros, leer la palabra, llenarnos de las escrituras, llenarnos de oración, de escritura, de servicio y ser, como dije, creativos en cómo lo vamos a hacer. Ah, Última manera práctica que quisiera darle para practicar la esperanza. El poder del Espíritu Santo da en la que el Espíritu, perdóname, el poder que el Espíritu Santo da en la esperanza mata el miedo y temor del virus. Ah, En otras palabras, temor mal puesto nos paraliza. Y si tenemos más miedo al virus que a Dios, estamos mal. Sí, otra vez, y yo quiero enfatizar esto, tomemos todas las precauciones que debemos de tomar como seres humanos, pero no debemos de vivir paralizados por causa del temor a un virus. Temor a Dios nos moviliza a sabiduría y acción. Debemos de tomar todas las precauciones humanamente posibles, pero si nos enfermamos, tenemos que entender que nosotros esperamos en Dios, no en una cura. Si Dios nos da una cura, gloria a Dios, pero nuestro enfoque, amados, no es en la posibilidad de enfermarnos o en estar enfermo, es en Dios. De hecho, si morimos, eh, Dios ha prometido que el morir es ganancia, que morir en Cristo, dice 2 Corintios 4:17-18. Pablo hablando de aflicciones, él dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, a no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En el capítulo 5, versículo 8 de 2 Corintios, él dice, cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo, habitar con el Señor. En otras palabras, aquí vemos que sí, estamos viviendo un tiempo de aflicción, pero esto es leve, esto es pasajero.
Y esto debe producir un eterno peso de gloria, un anhelo y deseo de estar con Cristo. Y ahí es donde nace la esperanza, cuando nosotros ponemos nuestro enfoque en lo que Dios nos ha prometido. Eso nos produce gozo, eso nos produce paz. Así que en estos tiempos le exhorto, le suplico, no dejen llevarse por el miedo del virus, sino pongan su temor en el Señor. Y eso creará sabiduría y creará acción. Así que debemos de animarnos que mientras esperamos en Dios, estamos eternamente seguros en las manos de un Cristo victorioso. Perseveramos porque un día nuestros cuerpos no verán más enfermedad. Dice Apocalipsis 21:4, Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Así que estaremos orando que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Oremos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu bondad, gracias por la esperanza que tenemos. Yo te ruego, Señor, que, como este texto dice, que podemos abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo y que tú nos llenes de todo gozo y paz en el creer. Danos ese don, danos este regalo, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga.